Buenas tardes, mi nombre es Paulina Guevara y nos encontramos en la empresa Repime, la cual es una agencia de aduanas representados por el ingeniero Ángel Olvera Muñoz. Nos encontramos en presencia del ingeniero Juan Carlos Peña, que es el gerente de operaciones de la empresa. Mi nombre es Paola Velasco. Ingeniero, buenas tardes. ¿Nos puede explicar? Nosotros queremos preguntarle sobre el tema de importación a consumo. ¿Nos puede explicar qué es una importación a consumo? Bueno, para iniciar tenemos que reconocer primero el régimen. ¿Qué es un régimen? Es el tratamiento legal que tú le das a una mercancía. En este caso, la importación a consumo es todo lo que ingresa para ser consumido en el territorio nacional pagando los tributos por el caso. Es decir, tú vas a realizar la importación de un producto X, ya sea para consumo comercial o para consumo industrial, tú vas a tributar y eso significa realizar la nacionalización de una mercancía, aplicando este régimen, que es la importación a consumo o régimen 10. ¿Nos puede dar una breve explicación sobre cuáles son los requisitos necesarios para importar? De acuerdo. Para que tú puedas primero comenzar como importador, necesitas tener tu RUT. Una vez que tú tienes tu RUT, necesitas, en los actuales momentos, para poder inscribirte o estar registrado como OCE, o sea, como operador de comercio exterior, importador, tú necesitas obtener tu firma digital o el llamado token. Para con eso tú puedes recién hacer el registro en el portal aduanero Ecopass. ¿Alguna duda respecto a esa parte? Sí, o sea, ¿y cómo haces para ingresar al Ecopass? Ya. Su registro. Una vez que tú tienes el token, ¿ya? Tú realizas el registro electrónicamente en el portal ecopass.aduana.gov.es, la cual funciona ahora como sistema informático aduanero, que es la que ha simplificado bastantes procesos en los actuales momentos a partir de octubre de 2012. ¿Ya? Para que tú te puedas registrar y te puedan dar tu código de acceso de OCE, necesitas que no tener ninguna obligación tributaria ante el SRI. En caso de que tú tengas una obligación tributaria ante el SRI, no te van a dar las facilidades para poder registrar tu importador o exportador. Ya, es un requisito prácticamente sine qua non en este caso, porque necesitas comenzar desde cero. Comienzas con un perfil ante la aduana en el cual vas a ser sometido a las primeras importaciones a foro físico. ¿Qué significa el foro físico? De que te van a revisar la mercancía físicamente en tus importaciones. ¿Por qué? Porque tienen que determinar la veracidad de las declaraciones en cuanto a la declaración en sí de mercancías, valores, marcas y otros tipos de especificaciones que vienen declaradas en la factura comercial o en el documento de soporte que venga declarado del producto que estás importando. ¿Cuáles son los documentos más importantes para el proceso de importación? Para tú importar necesitas primero tener la factura comercial, que es la que te da el proveedor para tú poder saber tu mercancía, qué mercancía estás trayendo, el valor, todo tipo de especificaciones necesarias para poder declarar ante la aduana. Ojo, que ahora ante la ley aduanera ya no es un documento indispensable de la factura comercial como lo era antes de la ley antigua, que era la LOA. Tú ahora puedes presentar, por ejemplo, se dan los casos que tú haces una compra por internet, vamos a hablar del caso específico de Amazon, y Amazon no te da una factura comercial, te da un purchase, que es una orden de compra de lo que tú has hecho, y eso a ti te soporta para tú hacer una declaración aduanera. Sin embargo, tiene una sección en el asunto de que para tú poder declarar en aduana, la factura comercial es la que te da el caso en asuntos de valoración, el primer método, que es el método de la mercancía literalmente pagado por pagar. Al tú no presentar una factura comercial que no tiene como soporte, la aduana consideraría, en el caso de otra presentación de otro documento, lo siguiente. Bueno, como te iba indicando acerca de la factura comercial, esto está regulado en el artículo 73 del reglamento TOPS. Ahí se encuentran los documentos de soporte, los cuales son necesarios para poder realizar la importación. En el artículo 73, literal B, ahí se encuentra el tema de la factura comercial. Como sustento, lo que te acabo de indicar, en el segundo inciso, ahí está la parte donde dice: para efectos de importación de mercancías que no cuenten con factura comercial, prestarán presentadas en su lugar
documento que acredita y valora en aduana de los bienes importados, conforme a la naturaleza de importación. Es decir, si no cuentas con la factura comercial, debe tener el documento que soporte, como cabe el caso que te indiqué, un ejemplo de lo que es un documento electrónico de una compra por internet. Ahí viene la otra parte. Dice, la falta de presentación de este documento de soporte ante la administración aduanera no impedirá el levante de las mercancías. Sin embargo, se descartará la aplicación del primer método de valoración de acuerdo a lo establecido en la normativa internacional vigente. ¿Cuáles son las normativas internacionales vigentes? Los métodos de valoración. ¿Nos podría hablar un poco sobre los métodos de valoración? Ya, para no saltarnos el tema, parece si primero terminamos el tema de los documentos que se necesitan en el punto que me estás hablando y después tratamos esa partecita que ya es otra cuestión un poquito más extensa. Asimismo, en el mismo artículo que te indicaba, en el 73 del inicio de documentos de soporte, se encuentra el documento de transporte. Ese es el documento, básicamente, por decirte de una forma, la partida de nacimiento de una mercancía, porque es la que te indicará todos los datos específicos de origen y cuál es el destino de un producto. Indicará cuáles son las condiciones, si la traes como una carga suelta, carga consolidada, carga contenerizada, ya, los puertos de embarque, puertos de transbordo, puertos de destino, el nombre del buque que viene en la mercancía, consignatario, embarcador, y todos los datos que luego van a ser requisitos indispensables para poder hacer el llenado de tu declaración aduanera. Entonces, el documento de transporte es así un documento indispensable, porque con ese tú vas a hacer todos los trámites, incluso cuando ya tengas nacionalizada la mercancía y ya puedas realizar los trámites en el depósito temporal para poder realizar la demanda de tu mercancía, la salida de tu mercancía. ¿Cuánto dura un trámite de importación? El tiempo del trámite de importación se determina de acuerdo al perfil del importador. ¿Ya? El perfil del importador está el tema de la capacidad básicamente de perfiles de riesgo. ¿Ya? Para determinar el perfil de riesgo intervienen 5 factores, ¿verdad? 5 elementos. ¿Cuáles son los 5 elementos? País de origen, valor de la mercadería. O sea, país de origen significa la procedencia. El valor de la mercadería, tipo de mercadería, la empresa como tal, que sea clasificada, que tenga cierto nivel tributario puede ser. Sí, que tenga cierta calidad tributaria buena, que tenga cierto número de importaciones al año en cuanto a valores y el agente de aduana. Si uno de esos 5 elementos te fallan, esa mercadería a lo mejor pierdes, es calificada como no apta para aprovechar esas facilidades que te da la aduana, como decir el aforo automático, el aforo documental o el aforo físico. ¿Sí me explicaste lo que es el aforo automático? No, entonces ahí entramos en la parte ya de los tiempos. El privilegio de tener el aforo automático, propiamente dicho automático, es porque la salida autorizada en el sistema es, como el nombre lo indica, automático e inmediata. ¿Qué significa? De que el control lo hacemos nosotros como agente de aduana, hacemos la declaración, el sistema nos da, como quien dice, un semáforo luz verde, en la cual ya podemos pagar nosotros la declaración aduanera y por ahí mismo poder programar la salida de nuestra mercancía. Entonces, si nosotros tenemos todos los documentos listos, ningún inconveniente, y nosotros realizamos esta declaración, nosotros podemos tardarnos, o sea, el mismo día podemos tener la declaración lista o la mercancía lista para su salida. Ya contamos con el levante de la mercancía. El tema posterior al levante de la mercancía ya es de acuerdo al depósito temporal, porque después tienes que hacer la salida de tu mercancía y ya eso tienes que coordinar, si que te pueden dar uno para sacar la mercancía hoy día o te dan uno para mañana, pero eso ya es un tema extra aduana prácticamente, por decirlo así. Sin embargo, interviene en los tiempos que son de que tú tienes tu mercancía afuera. Interviene porque el importador a veces no mide los niveles desde que ya está la mercancía pagada, lista para salir, sino que mide el tiempo una vez que está en sus bodegas. ¿Ya? Entonces por eso también esos factores externos, que son los depósitos temporales, también intervienen en eso, porque normalmente yo puedo presentar ahorita una declaración para un importador X, puedo tener el aforo automático,
Sin embargo, voy al puerto a facturar mi contenedor para poderlo sacar y me dicen no hay turno para el día de hoy, sino para mañana a las 3 de la tarde. Entonces mañana yo recién a las 3 de la tarde estoy metiendo el vehículo para poder sacar la mercancía. Y el cliente evalúa ese tiempo al momento de que el contenedor llegue a su destino. Ahora, con respecto al aforo automático, existe también el aforo automático no intrusivo. Es otro canal de aforo, el cual se aplica de la manera no intrusiva o no física, en otras palabras. ¿Ya? En este caso solamente se da en los almacenes o depósitos temporales que cuenten con la máquina de rayos X. ¿Ya? ¿Qué significa? Que el contenedor es posicionado para que pueda pasar por la máquina de rayos X y simplemente por esa vía poder determinar si hay alguna novedad. En caso de que no haya ninguna novedad, le dan por cerrado posteriormente el trámite y tú puedes estar listo para poder realizar la salida de esa mercancía. Otro canal de aforo que se implementó también con el nuevo sistema aduanero, porque eso no existía. Solamente lo que existía hace un tiempo atrás era solamente el aforo documental y el aforo físico. Entonces, el siguiente, justamente que hablamos, el aforo documental, el canal de aforo documental, ese se te puede tardar de 24 horas. ¿Por qué? Porque tú realizas la declaración aduanera, tú pagas los tributos y después la administración aduanera, mediante los técnicos operadores, se encargan de hacer la revisión de los documentos que tú has transmitido por vía electrónica a ver si tienen alguna novedad. Si no tienen ninguna novedad, ellos pueden cerrar el trámite inclusive en unas 2 o 3 horas. ¿Ya? Como puede darse el caso que lo cierren al día siguiente a primera hora, puede ser. Son cuestiones de cómo ellos tengan acumulado también internamente sus trámites. Sin embargo, el proceso tampoco demora, a excepción de que tenga inconvenientes. ¿Cuáles pueden ser los inconvenientes? Primero, de que la mercancía en la factura comercial no esté bien determinada. Por ejemplo, tú puedes declarar una mercancía que diga válvula nada más. Entonces tú declaraste una partida de válvulas y el funcionario o el técnico operador dice, a ver, dice válvulas, pero la válvula hay diversos tipos de válvulas. Envíeme por favor fichas técnicas y catálogos y función específica de esta válvula. Tiene que, como quien dice, que clasificarlo. Exactamente, porque para ellos de pronto la clasificación que nosotros hemos puesto en esta declaración no es la correcta. Entonces ellos tienen que revisar, mediante las fichas técnicas o catálogos que uno le envíe, tienen que revisar si que la clasificación arancelaria que se ha realizado está de acuerdo a lo que indica las especificaciones técnicas del producto. Entonces si es así, ahí después te dan el trámite, o en caso, en otros casos, voy a dar otros casos para que tú puedas tener una idea de que cuáles pueden ser las demoras o los retrasos en ese tipo de trámites documentales. En caso de que el funcionario vea una mercancía que diga, por ejemplo, te voy a poner el caso de una maquinaria, una máquina para fabricar papel. Entonces él dice, esta máquina aquí tiene un valor, pongámosle $100.000. Sin embargo, él tiene otra importación de otro importador que diga, esta máquina le costó $150.000. Entonces ahí viene el otro tipo, ¿no? El tema de una duda razonable que le justifique los valores que indica esa factura. Y otros casos también que se dan es por el tema de certificados de origen, que los certificados de origen no pueden estar de acuerdo a la firma de los funcionarios de origen que hayan firmado. Entonces, ¿por qué? Porque si tú ingresas un certificado de origen que no conste con la firma y sello del país exportador y del representante del exportador, no te lo pueden hacer valer. Entonces, eso también son factores que determinan una demora en el trámite porque van a ser observados y hasta cumplir con todas esas observaciones el trámite se va a extender. Entonces nos podemos extender en un trámite documental, puede durar de 2 horas, puede durar hasta 3 o 4 días, por ejemplo. O sea, hay variantes por los casos que te voy dando, pero lo normal, si todo está en regla, todo está en orden, se ha presentado toda la aduana y si todo marcha bien, y si es un importador que mantiene un perfil alto, que obviamente no siempre va a tener el aforo automático porque está sujeto a control también por parte de la autoridad aduanera y le revisan que todo está bien, yo te digo, eso inmediatamente está levantado, los tiempos son inmediatos, son rápidos. Y ahí tenemos el canal de aforo físico que también básicamente extenderá un día más el tiempo de salida de la mercancía o de levante de la mercancía, porque tú vas a tener que primero pagar la liquidación aduanera y
te determinarán al día siguiente para realizar el aforo físico. Bueno, Si todo está bien después del aforo físico, entonces el informe que emitirá el funcionario de aduana va en relación a la salida autorizada. Obteniendo también que puede, después del aforo físico, puede tener las mismas observaciones que te acabé de decir en el punto anterior, porque también quiere ver determinar mercancía, quiere también determinar valores, etc. O sea, esos casos se presentan. Para los casos del aforo automático, estas observaciones se dan con el control posterior que la aduana ahora hace. O sea, tú has sacado tu mercancía, sin embargo, no se supone que ahí quedó. La aduana tiene un proceso de control posterior que se llama, en el cual puede ser observado y tratar de identificarlo. Pero lo importante es que tú ya has tenido tu mercancía y ya puedes hacer lo que estabas haciendo en ese producto. Por ejemplo, cuando una persona, sin saber, trae una mercancía de prohibida importación, ¿qué se le aplica? ¿Qué se hace en esos casos? la decomisa. Claro, en el caso de una mercancía de prohibida importación, la aduana actúa de acuerdo a la ley y viene el decomiso administrativo. O sea, o reexportas esa mercancía, o sea, la reembarcas, perdón, la palabra correcta es la reembarcas, o simplemente queda a potestad de la autoridad aduanera. En el caso de mercancías que son sujetas a control, que pueden ser para ciertos donativos como ropa usada que no puedes importar, la aduana decomisa porque son para efectos de donación y otro tipo de cosas, pero tú no puedes realizar importación de eso. Donaciones a instituciones Ahí, sociales, de exactamente. beneficios sociales. Para negociar, no. No, nada para fin comercial. No me la regales. Solamente para Sí, Una solamente, donación. sí, solamente puede ser. En el caso de que sean, tengo entendido lo que es ropa, lo que son medicinas, de pronto también cosas que puedan servir para este tipo de cosas, ayuda social. ¿Sí nos puede hablar sobre cuál es la infracción más grave en el proceso de importación a consumo? Vamos a ver. Ahí habla de que las patas se dividen de los artículos. Por el 190. 190 antes está el capítulo. En el artículo 190 Hágales el inicio del capítulo. contravenciones. No, pero tú ya estás en contravención. Recuerda que es delito, contrabando, antes de eso. Que se inicia el capítulo. A ver, estamos hablando de infracciones aduaneras. Exactamente, de ahí habla. Es un capítulo extenso y muy Claro, importante. que son todo tres esto. capítulos, Las normas generales que habla de las infracciones aduaneras, el capítulo 2 que habla de contrabando, el capítulo 3 que habla de las contradicciones. Entonces, bueno, como me indicabas, ¿cuál era lo más Fue la Infracción infracción. más la infracción más grave? Por eso yo te decía, iba directamente a las contradicciones. Pero en todo caso, aquí nosotros podemos encontrar las infracciones aduaneras, dice aquí, contravenciones, faltas reglamentarias, esas son las infracciones aduaneras, contravenciones y faltas reglamentarias. Faltas reglamentarias son faltas leves, las cuales están sancionadas de acuerdo a un porcentaje con el salario básico del mercado. En cambio, tenemos en el capítulo 2 los delitos aduaneros. Ahí están el contrabando, tenemos defraudación aduanera y la tentativa. ¿Quieres ampliarle un poquito lo que es contrabando y lo que es defraudación? aduanera. Contrabando es cuando tú quieres pasar del exterior, sin pasar por el control aduanero, físicamente una mercadería. Es decir, si han oído ustedes hablar de lo que son las caletas, de los barcos que se capturan en alta mar, en contrabando, etcétera, etcétera, y ustedes como estudiantes de comercio exterior siempre deben interesarse en ese tipo de noticias, porque siempre es un tema de conversación para ustedes. O sea, físicamente tratan de pasar la mercadería sin controles aduaneros. Eso es el contrabando. ¿Verdad? Y defraudación, eso es un poquito más grande, porque uno sabiendo
sabiendo que esa importación adolece de fallas, por decirte algo, que están declarando medicinas y es whisky, y tú presentas una documentación fraudulenta, eso es como quien dice más inteligente, porque el contrabandista puede ser un pan adinerado, o puede ser también un pescador, o puede ser cualquier persona que quiso pasar algo escondido. Lo de fraudación ya es algo más intelectual. O sea, yo preparo una documentación fraudulenta y hago el envío aduanero normalmente como que si estuviera todo en orden, pero en el momento en que viene la revisión de documentos, que ya les habló Carlos, se encuentran que hay novedades, ¿ya? Se ven cosas fraudulentas, o simple y llanamente la documentación está hecha y le dicen aforo físico, y en el aforo físico van a encontrar la cosa. Eso es la diferencia entre contrabando y defraudación. O es también, por ejemplo, cuando presenta una factura falsa. De eso estamos hablando, de documentación fraudulenta. Eso. Ya. Presentan una documentación, no puede ser falsa, pero al final puede ser subvalorada. Eso vale 100 y tú la quieres presentar por 50. Todo eso es defraudación. Y esas son las penalidades más altas que hay, indican de acuerdo a la normativa legal vigente, hasta prisión. Y hasta por un 300% como castigo por el valor de la mercadería. Por el valor de la mercadería, ni siquiera el contrabando. O sea, no se ha tratado de eludir. Entonces, y aparte de eso, le vas a ganar. Así que cuando asesores bien, pues no se meta en eso. El prestigio de esta compañía es que nosotros no metemos en ese asunto. Esa es la diferencia entre lo uno y lo otro, y de ahí vienen las faltas que Carlos le va a hablar. Estamos hablando de contravención y de faltas reglamentarias. Dentro de ese mismo capítulo se encuentran las tentativas. Claro, eso es tentativas. Ya, las tentativas son estipuladas básicamente cuando la aduana está indicando de que tú has tratado de hacer una defraudación al fisco, pero de pronto ha sido por un error de buena fe ocasionado por ustedes. ¿Cuál puede ser un error de buena fe? Un error de buena fe puede ser de que tú, por ejemplo, ibas a importar una mercancía valorada en $20,000 y resulta que el embarcador al momento de hacer el embarque le quedó espacio en el contenedor y viene y te metió más mercadería. Llegamos acá, tú solamente declaraste la que valía $20,000 sin saber lo que había hecho el embarcador, y resulta que al momento de hacer el aforo físico encontraron más mercancía. Entonces tú en ese momento, para la aduana, eso es una tentativa. ¿Ya? Porque básicamente tú estás tratando de defraudar al fisco y de pronto de tu parte existe un error de buena fe. ¿Ya? Entonces existe esa tentativa en la cual igual se inician todos los procesos sumarios habidos en la parte legal de aduana, que en muchas ocasiones si sales perjudicado porque la aduana igual te va a sancionar, la palabra correcta son las sanciones. ¿Ya? Entonces, dentro de esas sanciones tenemos, está en el artículo 180, donde ahí tú vas a encontrar las sanciones que existen por este tipo de defraudación o contrabando en base a lo que estás consultando. Entonces, puedes tomar las bases legales para que con eso te puedas orientar al momento de que vayas a hacer tu informe para que tengas una idea más clara de todo lo que hemos estado aplicando, ¿no? Entonces, estamos hablando de los artículos que voy a explicar. 175 en adelante hasta 180 donde están las sanciones. ¿Ya? Y de ahí te puedes ir al artículo 190 donde te habla de todo lo que son las contravenciones, porque las contravenciones no específicamente se dan por temas que tú has tratado de por los puntos anteriormente dados, sino por cuestiones de inobservancia muchas veces. ¿Qué significa la inobservancia? El control que tú no llevas de acuerdo a ciertos procedimientos aduaneros. Por ejemplo, para las navieras una inobservancia es no transmitir la declaración de exportación máximo de 24 horas que se por la nave. Eso es una contravención para ellos que le puede dar hasta el valor de 10 salarios básicos, que en este caso son $3,400, por ejemplo. ¿Ya? Otra contravención que tú puedes tener, por ejemplo, es la inobservancia de los regímenes especiales. Para decirte algo, si tú no estás, tú haces importaciones bajo regímenes especiales, tienes que llevar un control de los tiempos, de los plazos, para que no caigan este tipo de cosas, como también garantías. Entonces, en todas esas partes están las contravenciones también, ya te digo, no específicamente son dadas por
por los puntos primeros que son de contrabando y cosas fraudulentas, ¿no? Bueno, ¿qué mensaje nos podría dar a los estudiantes que seguimos la carrera de comercio exterior? Bueno, en primer lugar, considero que los estudiantes de comercio exterior deberían un poquito más enfocarse en el conocimiento de las leyes para que puedan, en el momento de que ya tengan que aplicar los conocimientos en el área operativa de comercio exterior, sepan cómo realizarlas y cuándo realizarlas, porque en muchas ocasiones conocemos mucho en teoría, pero al momento de aplicar la parte operativa, la parte práctica, a veces no sabemos cómo poderla ponerla en función. Entonces, básicamente un mensaje bueno que podría dar en este aspecto es de que siempre tengan el control, siempre sepan interpretar las leyes y siempre revisen los boletines que aduana saca, porque cada día hay una actualización diferente. Ok, Ya muchas gracias. ya debe ser un requisito sine qua non, que sepan cómo meterse a la página de la aduana. La aduana te da toda la información que tú quieres. En lugar de estar chateando con el enamorado, con el amigo, métase a la página de la aduana y ahí van a aprender. Ustedes tienen todas las resoluciones de mierda, como la que vemos nosotros.